Iniciamos comunicando psicología con alegría, como tiene que ser. Hay que reírse porque eso es muy importante para el organismo, para la vida. Conectar con el buen humor siempre es importante. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a este espacio de salud mental, gracias a la producción de CNC y a nuestros invitados que aceptan amablemente esta invitación para que sigamos creciendo. Hoy vamos a plantear un tema muy interesante, pero antes de contarles de qué se trata, quiero saludar a nuestro invitado. Él es Juan Alejandro Rincón, psicólogo clínico. Bienvenido a este espacio de Comunicando Psicología. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo están todos? Bueno, muy contento de estar aquí contigo y espero que podamos hablar de este tema a profundidad y compartir un poco de conocimiento, un poco tal vez de lo que se ha hablado o se ha hecho durante esta época frente a los psicodélicos. Exacto, él lo ha dicho, ese es el tema que traemos hoy en Comunicando Psicología, es las sustancias psicodélicas, y quiero ser muy precisa también como en la definición. Él es experto en el tema y por eso está aquí para despejarnos muchas inquietudes y pues contarles que las sustancias psicodélicas son compuestos químicos que alteran la percepción, el pensamiento y la conducta. La forma en que estas sustancias pueden contribuir a la salud mental se ha venido estudiando hace ya mucho tiempo. Hay investigadores, especialistas clínicos, bajo la supervisión de estudios, como les digo, clínicos muy bien estructurados. Y pues todavía se está en ello, ¿cierto? Se está todavía estudiando, no queremos hacer apología al consumo, no estamos invitando a nada de eso, porque obviamente esto debe ser siempre realizado de la mano de un especialista para que las cosas también salgan bien, pero es una pincelada lo que vamos a hacer hoy. ¿Te parece, Juan Alejandro? Entonces, yo lo he definido brevemente, pero me gustaría que ahondáramos en esa definición de sustancia psicodélica desde la visión de la psicología. Bueno, digamos que para hablar de psicodélicos uno siempre tendría que hablar de la farmacología, que es como la rama que ha profundizado en explorar como los efectos de sustancias externas en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero si nos vamos como a la parte más inicial, los psicodélicos significarían como la generación de estados de conciencia. En la raíz como de la definición es psique, mente, delos, manifiesto, manifestar, y se traduce como lo que traduce o lo que genera estados, ¿sí? Mentales. Digamos que en la actualidad se ha hablado más de estados no ordinarios de conciencia y no de estados alterados o estados alucinatorios, ¿sí? Pero digamos que si lo vemos desde un punto de psiquiatría o un modelo médico, sería un estado psicótico o un estado, como tú le decías, de distorsión, de alucinación. La idea no es poner a pelear como esos modelos, sino como recuperar y conversar con ellos para tener como ese punto de referente, o ese referente un poco más integrativo. De acuerdo, podríamos decir, Juan, que esto está muy enfocado desde la psicología dinámica, o sea, esa que está buscando allá en el inconsciente, todas esas historias, todo lo que se quedó tatuado ahí, que de pronto no lo tenemos tan presente cuando hacemos conciencia. ¿Puede ser o me equivoco? No es que te equivoques, solamente que este modelo de psicodélicos o psicoterapia asistida con psicodélicos no se liga a una corriente o a un grupo teórico. Okay. Es un modelo más macro, ¿sí? Entonces, refiere más como al tipo de experiencia que se puede compartir, vivir, integrar, y cómo este tipo de experiencia, dada por la psicodelia o el efecto psicodélico, es un aporte al proceso terapéutico, ¿sí? Ok, es un aporte al proceso terapéutico, me gusta. Podemos también precisar que esto es algo que tiene historia, ¿cierto? Sí. O sea, si nos devolvemos en la cultura, viene de atrás, o sea, cuál es como esa historia de los psicodélicos y cómo se han utilizado culturalmente a lo largo de la historia. Ok, mire, digamos que tenemos referentes, ¿sí? El primer referente un poco más estético es en Grecia, como con los oráculos
o el oráculo de Delfos, ¿sí? Sí. Y esta conexión como con lo místico, lo espiritual o los dioses, ¿sí? Ellos que aprendieron, por así decirlo, y es que por la fermentación de algunas plantas o algunas derivaciones del trigo o el centeno, se generan como sustancias que hacían entrar en la persona como en trance, ¿sí? Este trance, lo que conocemos ahora, es como un estado no ordinario, donde tal vez a nivel fisiológico o cerebral permitía como algo distinto, una comunicación distinta, imágenes distintas, ¿sí? Pero nosotros a nivel nacional o a nivel territorial tenemos el Amazonas, ¿sí? Donde está muy arraigado el uso de la ayahuasca o el yagé, ¿sí? Y que es una tradición de nuestro territorio, por así decirlo, ancestral, que siempre ha acompañado como estas comunidades, y que en algún punto de la historia esta sustancia o esta bebida o esta medicina comenzó a ser distribuida en nuestro territorio más como citadino, ¿sí? Con prácticas múltiples, unas no tan chéveres, otras un poco más chéveres, pero hay muchas raíces, ¿sí? Y cuando dices unas no tan chéveres, otras más chéveres, ¿a qué te refieres? Es decir, en el momento como tal, a la dosis que se ha suministrado o a la experiencia particular, cómo lo asume cada organismo. O sea, ¿de qué hablamos ahí? Digamos que sin decir que es malo y bueno, ¿sí? Solo que es una visión de el alcance o los beneficios y los riesgos, ¿sí? No tan chéveres cuando se asumen muchos riesgos que no son como necesarios, ¿sí? Cuando tengo una ceremonia o algún evento terapéutico, recreativo, sin una organización, sin un cuidado, sin como ningún protocolo. Claro, como algo improvisado. Improvisado o muy descontrolado, eso genera un poco más de riesgos o probabilidad de riesgos, que puede terminar afectando al usuario, a la persona quien lo beba, quien lo tome o quien experimente ese tipo de experiencias. De acuerdo. ¿Podríamos decir que existen tipos de psicodélicos o cómo se definen? Digamos que esta familia de psicodélicos es grande y entramos a definir el tipo de sustancia. Las sustancias se pueden diferenciar según su nivel, a nivel cultural, a su nivel de conciencia o a nivel de fermentación. Por eso desde la antropología o sociología no se les dice psicodélicos, sino que se les dice enteógenos, ¿sí? Ellos concibían como que estas bebidas eran entidades, ¿sí? Y tenían como un propósito. Así ellos las diferenciaban, ¿sí? De pronto desde un modelo más psiquiátrico, médico, psicológico clásico, se diferencian entre su efecto-reacción, ¿sí? Podemos encontrar lo que es el LSD, el DMT, que son sustancias sintéticas. Entonces aquí tenemos una primera diferenciación, pero está el peyote, la ayahuasca, que son brebajes un poco más naturales, que tienen preparación, pero que no son sintéticos, ¿sí? Entonces son de la misma familia, pero se van categorizando según su efecto, origen, función. Todos a la final generan casi el mismo efecto de estimulación interna que se desenlaza en lo visual, auditivo, corporal, emocional, que uno dice que son alucinaciones, sí, pero que tiene tal vez una definición un poco más profunda cuando entras a verlo como no solamente una sustancia alucinógena, sino como una sustancia como herramienta o como puente de otras cosas. Ok. Juan, ¿cuáles son los principales mitos que hay alrededor de las sustancias psicodélicas? Bueno, son varios campos que tienen mitos. A nivel espiritual o místico hay muchos mitos. ¿Sí? ¿Sí? Que tú puedes ver a Dios, que tú puedes ver a tal cosa, que tú tendrás conexión con esto. Digamos que es un romanticismo muy chévere de ver y es interesante. En la psiquiatría, digamos que es el mito que puede generar altos niveles de intoxicación y generar la muerte, ¿sí? Hasta el momento no se ha comprobado que altas dosis de un psicodélico genere un colapso total. Es la combinación, es la no preparación lo que puede generar un colapso, ¿sí?
Pero son mitos que tal vez nacen como esa prevención, que es muy importante, ¿sí? El ser prevenido o tener un poco de respeto genera una relación distinta con este tipo de plantas o de sustancias. O sea, hacerlo con respeto. Con cuidado. Y con cuidado, sobre todo. Sí. Ok. ¿Puede generar algún tipo de dependencia? A nivel fisiológico como tal o a nivel de neurotransmisor, los psicodélicos no generan adicción a nivel fisiológico. Pero a nivel emocional, mental, yo sí podría engancharme o generar una adicción frente a lo que veo, vivo, experimento, ¿sí? Es como me engancho porque siento que esto hace parte de mí y no puedo vivir sin él. Pero a nivel físico, como la cocaína, la marihuana, no tiene un efecto similar. Y entonces, en esos casos, Juan, que ocurra de pronto ese tipo de enganche, entonces ahí está el terapeuta para ayudar en ese proceso, ¿o qué? Porque claro, se supone que nada debe generar adicción, o no es lo sano tener una adicción, así no sea de tipo fisiológico, porque claro, si estás como dado, predispuesto por la sensación que tengo, por, no sé, el efecto que tiene, entonces, ¿cómo se maneja ahí? Digamos que aquí abrimos, o tú abres una pregunta para dos respuestas, y es, el papel del psicoterapeuta o el terapeuta va a depender siempre de la experiencia del usuario o de la persona, ¿sí? Nunca en la suministración, ¿sí? Digamos que frente a este tema hay un vacío legal, porque no está regulado que un psicólogo, un terapeuta o un psiquiatra dé una sustancia psicodélica en ningún tratamiento médico clínico. Hay investigaciones, pero son, digamos, en un ámbito de estudio, de seguimiento diferente, ¿sí? Entonces, digamos que el papel tanto del psiquiatra o el psicólogo o el médico siempre será acompañar en la integración de la experiencia de la persona, de lo que sienta, de lo que vea, de lo que pueda percibir antes, durante y después de la experiencia, ¿sí? Pero en cuanto a las adicciones, cuando hablamos de una persona con un diagnóstico de adicción o en un proceso de adicción, sea por sustancias psicoactivas o alucinógenas, el terapeuta entra como también a ser un puente o un acompañante frente a eso, ¿sí? Muy bien, ok. Perfecto. Hoy estamos hablando de un tema interesante, digamos sensible, pero estamos dejándolo ahí sobre la mesa con mucho respeto y con mucho cuidado con nuestro invitado Juan Alejandro Rincón. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir ampliando el tema de sustancias psicodélicas. Seguimos avanzando en este espacio de Comunicando Psicología, hoy hablando de sustancias psicodélicas con nuestro invitado Juan Alejandro Rincón, psicólogo clínico. Y pues, insisto, no estamos haciendo apología al consumo, ni mucho menos, simplemente estamos tocando un tema que causa curiosidad y pues que es usado como herramienta. No está estipulado, aquí incluso en la pausa estábamos ampliando con Juan Alejandro el tema de esa figura del chamán que ha existido desde la antigüedad y quizá por ahí es el chamán el que realmente viene a suministrar esta sustancia. Profundicemos un poco esa figura. Ok. Digamos que siempre en toda civilización o sociedad hay una figura religiosa o chamánica, ¿sí? Y para no irnos como tan lejos hay que referirnos a nuestro territorio, ¿sí? Y en las comunidades indígenas se habla mucho del taita, como esta figura religiosa, casi como política entre ellos, y es quien está como permitido o validado quien comparta ese tipo de sustancias, con un sentido terapéutico, con un sentido medicinal, ¿sí? Tal vez esa figura de chamán o de taita se ha ido como heredando, ¿sí? A otro tipo de roles,
terapeutas o personas que deciden como esta educación y que aprenden como a asistir con ese tipo de suministros, ¿sí? Esta figura siempre será valiosa a nivel cultural, ¿sí? Pero a un nivel, digamos, más científico o psicológico, investigativo, será como de coger con pinzas. Claro. Porque en el ambiente van a haber muchos chamanes de todo tipo, ¿sí? Sí. Entonces, saber con quién, por qué, el lugar, el espacio, lo que tomo, hace parte de un proceso responsable y terapéutico, ¿sí? Porque vas a encontrar muchas ofertas en internet, en la calle, ¿sí? Y la idea es que un proceso con psicodélicos o plantas medicinales no sea riesgoso, sino que sea beneficioso y con unos cuidados muy específicos. Perfecto, entonces hablemos de esos posibles beneficios que puede traer ese tipo de sustancia. Bueno, los beneficios se pueden dividir en varios aspectos, ¿sí? Como este tema es visto por varios modelos, los beneficios serán en cada uno de esos modelos. A un nivel espiritual, podríamos decir que por la reacción o la definición de estas plantas o sustancias, hay una conexión aparentemente con un mundo distinto. Lo puedes llamar Dios, divinidad, madre tierra, ¿sí? Y la persona puede percibir un cambio interno emocional, mental. Y es válido pensarlo así, ¿sí? Desde en un punto cerebral, un poco más médico, la sustancia actúa frente a algunos receptores, principalmente con la serotonina, ¿sí? Que es como este neurotransmisor que se relaciona con la depresión. Entonces, las investigaciones a nivel de papers o a nivel de académico van a estar centradas en eso, ¿sí? Cómo ese tipo de sustancias pueden generar una influencia, una activación en esta área o este tipo de neurotransmisor y puede beneficiarme en una depresión, en una ansiedad, en un trastorno por estrés postraumático, ¿sí? O en un asunto de neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, como que aquí se abre el abanico, ¿sí? Los beneficios o los posibles cambios positivos frente a mi cerebro, mi mente, mi emoción y mi cuerpo, ¿sí? Ya en la parte de psicología está muy entrelazada, porque en la psicología se une la experiencia mística, espiritual o psicológica con el efecto fisiológico. Entonces el papel del psicólogo es comenzar a integrar esto, pero que depende mucho de la persona, del usuario, del momento, ¿sí? Es hacer como la interconexión. Ok, muy bien. Y podemos definir, me gustaría que lo hiciéramos, ¿qué diferencia hay entre un enfoque terapéutico y un enfoque recreativo? Ok, yo creo que en lo que es la terapia asistida con psicodélicos se habla del set y el setting. En la creación de protocolos se comenzó a definir el set como mi estado emocional, mi estado mental o mi momento vital en el que yo vivía la experiencia psicodélica, ¿sí? El set es lo interno y el setting es el ambiente, lo externo, la preparación, la introducción, el conocimiento, ¿sí? Yo creo que esto define mucho lo que es un proceso terapéutico, ¿sí? Que posiblemente si yo estoy en un proceso terapéutico y por la reacción de la sustancia lo veo como recreativo, no se excluye, ¿sí? Y tal vez un proceso recreativo o una experiencia recreativa muy experimental termine siendo terapéutica, ¿sí? O sea, la idea entonces sería llegar a lo terapéutico, o sea, más allá de lo recreativo. Pregunto, estamos hablando de psicodélicos, creería yo, pregunto si la idea de esto es que sea más bien terapéutico y no tanto recreativo. En un uso de prevención frente a la salud mental se esperaría que sí, pero no podríamos decir que siempre sería como el fin, porque es decir que la pizza que me como siempre debe alimentar. La pizza solamente puede también ser un gusto, ¿sí?
solo que ese gusto tiene un riesgo. Un riesgo que no se tiene que asumir desde la psicología o lo terapéutico. ¿Sí? Sí. Porque por gusto las personas hacemos muchas cosas, ¿sí? Pero desde lo terapéutico se busca que no sea por solamente gusto, sino con un fin, ¿sí? Clínico. Claro, como que te ayude a resolver cierta situación, alguna angustia, alguna problemática, diríamos. Sí, por eso, esa es como la intención, pero lo has explicado muy bien incluso a través del ejemplo, porque hay alimentos que efectivamente nos producen bienestar, nos nutren, pero hay otros, puede ser incluso el mismo, mencionaba la pizza, puede ser el mismo alimento, pero puede ser que no sea tan bueno, no sea tan saludable lo que te estás comiendo. Exacto, entonces no todas las personas seríamos aptas para ese tipo de procesos. Tal vez arriesgarnos a decir que es para todos es muy peligroso. Temerario. Sí. ¿Y cómo se determina eso? O sea, porque puede ser que alguien, no sé, quiera experimentar o a través de una experiencia traumática, no se le sugiera y que no sea candidato, que no sea apto. ¿Cómo se determina eso? Tenemos que ver como los antecedentes psiquiátricos en un primer momento. Okay. Si tú tienes un antecedente de un diagnóstico por depresión, ansiedad o psicosis, podríamos decir que el riesgo aumenta. No te excluye, pero ahí diríamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esta variable no influya en tu tipo de experiencia o en los riesgos? ¿Sí? Si has tenido algún tipo de enfermedad a nivel renal o a nivel metabólico, ¿sí? Porque también esta sustancia actúa frente a tu cuerpo, tu organismo, en todos los aspectos. Yo creo que serán como los dos puntos iniciales para comenzar a incluirte en ese tipo de procesos y que no genere ninguna afectación o grandes miedos. Por eso la psicología antes debe tener como un papel introductorio de acompañar. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de cómo se lleva a cabo la investigación científica de los psicodélicos y cuáles son los hallazgos más recientes en este tema. Ok, entonces son dos, por así decirlo, dos áreas iniciales. La farmacología con la farmocinética o la farmacodinámica, que es la que estudia como todos los efectos, los compuestos, las moléculas y cómo esas actúan entre sí, ¿sí? Y cómo posteriormente esto actúa en mi cerebro. Y desde las investigaciones un poco más científicas, así como el laboratorio, es la interacción entre nuestros neurotransmisores y la sustancia externa, ¿sí? Que se ha como descubierto o que se ha dado por hecho de que este tipo de sustancias actúan en nuestro cerebro como estimulantes a nivel del tejido neuronal o la red neuronal, perdón, y generan una estimulación. La estimulación puede ser positiva en gran parte porque permite como un ejercicio, ¿sí? Donde hay un reset o hay una reorganización a veces de nuestras sustancias internas, lo que podría beneficiar en un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, ¿sí? Pero a nivel un poco más abstracto, se ha encontrado que la sustancia actúa en nuestro neocórtex, ¿sí? Como esa parte más humana, no tan animal, donde se da como una estimulación de muchas áreas, lenguaje, visual, ¿sí? Que en un primer punto es alucinación o estimulación visual o experiencia mística, pero se ha encontrado que esto permite sinapsis, ¿sí? Y cuando hay sinapsis hay un montón de procesos cognitivos, físicos que pueden cambiar. Muy bien, sí. Ahí estamos hablando desde lo científico, que era la pregunta que te hacía, pero entonces ahora vámonos a lo espiritual y a la conciencia. ¿Qué papel juega ese tema que traemos hoy en lo espiritual y la conciencia? Ok, digamos que lo que más se ha investigado en frente a lo espiritual, lo divino y Dios es el DMT, que es como la molécula más fuerte que hay hasta ahora encontrada, y el DMT se encuentra en el yagé o en la ayahuasca, ¿sí? Se ha sintetizado a nivel comercial, se encuentra en
presentaciones líquidas, vapores, a nivel regional o a nivel más ancestral en brebajes. Y en el DMT se ha encontrado como que esta alta estimulación, tú puedes estar en un estado diferente, no a este, donde la realidad, la concepción del yo, de la identidad, de lo que han llamado como ego, se diluye. Entonces, hay un atractivo que es la disolución del ego. Tú dejas de ser tú y eres algo más, ¿sí? Y este algo más puede ser Dios, universo, o planeta, o puede ser nada, ¿sí? Tremendo. Me has dejado así, yo creo que muchos de nuestros seguidores están así como yo, curiosos frente a un tema que traemos hoy, que, repito, lo estamos tratando con mucha delicadeza y cuidado. Está ahí porque es que no se puede desconocer, y por eso hemos querido tratarlo hoy acá en este espacio de Comunicando Psicología. Se nos acaba el tiempo, Juan, pero me gustaría que ya para finalizar nos dejes una conclusión frente a este tema, desde tu percepción o como tú lo ves, algo que le quieras contar a nuestros seguidores y televidentes frente al tema que traemos. Ok, bueno, digamos que es un tema que sigue teniendo mucho espacio para hablar, para conversar, pero lo más importante es que siempre sea consciente si es el uso o el apoyo en estos tipos de sustancias, ¿sí? No es decir que es malo y bueno, sino la conciencia de lo que puedes llegar a ser o el alcance que tenga esto en nuestras vidas o en la sociedad, ¿sí? Muy bien. Juan Alejandro, gracias por acompañarnos hoy. Sí, Sandra. Siempre bienvenido. Seguramente tendremos ocasión de hablar de otros temas de psicología también. Y pues a ustedes también gracias por estar aquí en este espacio el día de hoy. A todas las personas que se conectaron, que opinaron, que están aquí, pues siempre bienvenidos y pues nos vemos nuevamente. Un abrazo para todos.